Todos piensan que BMW inventó el sedán deportivo compacto. La fórmula parece tan alemana ahora. Un sedán práctico de 4 puertas, con manejo preciso y un motor que pide que lo exijan. Pero la incómoda verdad para los fanáticos de BMW es que los italianos llegaron primero. Años antes de que BMW hiciera el 2002 ya estaba el Alfa Giulia, un sedán práctico para todos los días con ingeniería de competición y un motor de auto deportivo. Sin el Giulia, hay muchas probabilidades de que BMW nunca se hubiera convertido en la empresa que conocemos hoy. Déjame explicarte. A principios de los 60, los autos familiares eran terriblemente aburridos, con una dirección imprecisa, ballestas, comportamiento impreciso y motores que se sentían como mezcladoras de cemento. Y luego, Alfa Romeo lanzó el Giulia, y de repente, un tipo común podía comprar un sedán capaz de humillar a un auto deportivo en una carretera de montaña. Cuando llegó en 1962, realmente estaba muy adelantado a su tiempo. Suspensión de resortes helicoidales en todo el auto, frenos de disco en cada rueda y una caja de cambios de 5 velocidades para la mayoría de los modelos. Esto en una época en la que la mayoría de los autos de calle tenían frenos de tambor y ballestas. Y luego estaba el motor. El motor de aluminio con doble árbol de levas de Alfa es uno de los mejores motores de autos de calle del siglo XX. Doble árbol de levas en cabeza, cámaras de combustión hemisféricas. Este motor era buenísimo. Se fabricó durante un periodo de 40 años, entre 1954 y 1994. Tenían dos versiones, la 1.3 y la 1.6. Esta es la 1.6 y produce unos respetables 101 caballos de fuerza con carburadores Weber dobles. Y a diferencia de la mayoría de los motores de la época, este no solo producía una potencia decente, también le encantaba subir de vueltas. A principios de los 60, esto debió sentirse como un Ferrari para las masas. En este punto, BMW todavía se estaba recuperando de estar al borde de la bancarrota. Su nueva E-Class había estabilizado las cosas financieramente. Pero con la Giulia, Alfa demostró que la gente estaba dispuesta a pagar un precio más alto por un auto práctico que realmente era divertido de manejar. Y los alemanes tomaron nota. En 1968, BMW lanzó el 1602, que después se convirtió en el 2002. Deportivo, compacto, con un motor que subía bien de vueltas, pero aún en una carrocería práctica. ¿Te suena familiar? La diferencia es que Alfa ya llevaba años haciendo esto. Antes de esto, los autos deportivos siempre eran poco prácticos y llenos de compromisos. El Giulia cambió todo eso. Pero siendo Alfa Romeo, no pudieron resistirse a hacer las cosas de una manera un poco loca, así que incluso hoy esto se ve bastante inusual. Una enorme superficie acristalada y las proporciones se ven bastante extrañas, especialmente en las fotos. Pero los ingenieros de Alfa estaban obsesionados con la aerodinámica, y este fue el sedán más aerodinámico del mundo cuando se lanzó, con un coeficiente de solo 0.34. Puede que te sorprenda saber que el hermoso E-Type solo logró 0.44. Y personalmente, creo que se ve glorioso. Solo mira este frontal. El frontal Alfa, los cortes ahuecados en las salpicaderas. Es simplemente sensacional. Durante mucho tiempo, este vivió a la sombra del más clásico y bonito GT Coupé. Pero en realidad, vale la pena recordar que este es más aerodinámico. Y algunos dicen que en realidad es mejor de conducir, posiblemente porque tiene una carrocería más rígida. No estoy tratando de quitarle mérito a BMW por producir autos fantásticos, pero creo que, al menos en parte, sí tenemos que agradecerle a Alfa por motivarlos. Vamos a manejarlo y también les voy a explicar otro aspecto en el que el Giulia ha desafiado las expectativas. Estos motores de doble árbol de levas
son motores encantadores, y eso se nota desde el momento en que lo enciendes. Sube de vueltas con una facilidad increíble. No hay nada de inercia ahí. Siempre me encanta volver a subirme a estos autos, porque, no sé, simplemente me siento como en casa aquí. Es la forma en que huelen estos autos. Es la forma en que estás sentado. Ahora, la posición de manejo no es perfecta. No está tan mal, supongo, pero, de nuevo, quedas con los brazos muy estirados y las piernas un poco encogidas. No me puedo quejar mucho, pero podría ser mejor. Creo que los BMW, los 1600, 2 y 2002, tenían una posición de manejo un poco mejor en general. Y por supuesto, la calidad también era mejor. Pero tengo que decir que estar en este interior hoy, de verdad creo que es fabuloso. Ahora, este tablero está forrado en vinil. No estoy seguro si originalmente estaban forrados así o si solo eran de plástico. De cualquier manera, se ve hermoso. Tienes algo de madera aquí. No es de la mejor calidad, pero se ve bien. Y luego, detalles como esta pequeña placa, aquí con el símbolo de alfa y las inscripciones grabadas en el metal. Lo mismo con los protectores en el costado de los estribos también. Hay detalles realmente hermosos en este auto. Esa ventana trasera, la curvatura, las partes ahuecadas de los costados que continúan hacia el techo también, y luego hacia la parte trasera de la cajuela. Realmente es una belleza. Ahora los instrumentos son súper claros. Deberíamos haber aprendido una lección de esto. Son solo 2 diales grandes con el tacómetro y el velocímetro. Hay un reloj, indicadores, luces y eso es todo. Es simplemente muy sencillo. En la parte de abajo hay un par de diales para la presión del aceite y la temperatura del agua. La palanca de cambios simplemente sale del piso frente a ti. Está inclinada en un ángulo, lo cual es muy propio de la Giulia. Por suerte, esta caja de cambios ha sido reconstruida, así que está prácticamente tan bien como puede estar. Vamos a ver cómo se siente el 1.6 hoy. Mira, son 100 caballos de fuerza, así que no voy a fingir que se siente monstruosamente rápido. Realmente no lo es, pero creo que funciona bien con el tipo de auto. Todo el conjunto, la forma en que va, el motor necesita revoluciones para que le saques el máximo provecho, pero también tiene una cantidad considerable de torque en bajas revoluciones. La forma en que estás sentado, simplemente, me gustaría estar un poco más reclinado, pero todo en estos autos está dominado por 2 cosas. Primero que nada, hay un motor muy voluntarioso, pero en segundo lugar está la dirección, que es simplemente fantástica. Creo que esto es de tornillo sin fin y rodillo. Todavía está el sistema. Definitivamente es de cremallera y piñón. Y aún así, lo han hecho tan bien. Realmente no hay mucho juego libre al ir recto, que es lo que normalmente tienes con estos. Y en el momento en que realmente empiezas a girar el volante, es realmente extraño. Honestamente, sientes que estás conectado al camino. De manera similar, en el BMW, el 1602, 2002, también tiene una sensación muy de go-kart, como si tú mismo estuvieras girando el auto. Pero este simplemente lo supera. Hay una especie de suavidad aceitosa en cómo se siente la dirección y también en la cantidad de comunicación que transmite. Es simplemente impresionante. También estamos viajando a unas 60 millas por hora aquí, y no hay mucho ruido de viento. Supongo que por la buena aerodinámica, para un auto de esta época es bastante silencioso. Y las ventanillas de ventilación también están abiertas, pero suena genial. El motor, aunque es realmente deportivo, en realidad cumple muy bien, ya sabes, como un GT. Así que podría recorrer largas distancias en este. Lo único que me molestaría un poco es la posición de manejo tan vertical.
Hay que decir que Chris tiene un volante diferente al estándar. Los originales eran un poco más grandes, así que esto hace que la dirección sea un poco más rápida. Pero también he manejado esto con el volante original y puedo decirte que estos autos siguen teniendo una dirección fantástica. Veamos cómo se comportan en los tramos más cerrados. Muy bien, también tiene mucho agarre. El control de la carrocería es excelente. Ahora, este tiene amortiguadores de Alfa Helix, como de especificación deportiva para calle. Así que probablemente maneja un poco mejor, con un poco más de control que el auto estándar. Pero ni siquiera se trata de la forma en que manejan. Se trata de la manera en que se comunican contigo. Estos autos son tan interactivos que ahí es donde realmente te atrapan. Vamos a volver a pasar los cambios. Es principalmente el ruido de la admisión, para ser honesto. Eso es lo más notable, más que el escape. La dirección en este auto es increíble. Realmente te conecta con el auto. Te hace sentir como si fueras uno con el auto. La caja de cambios es bastante suave, la verdad. Tal vez el recorrido es un poco más largo de lo que me gustaría, pero esto es maravilloso. No tiene realmente suficiente potencia para hacerlo deslizar, así que no puedes jugar mucho con lo de la tracción trasera, pero no hay nada de subviraje, es perfectamente neutral. Ahora, mencioné antes que había otra área en la que el Giulia realmente rompió las expectativas, y es que al principio, durante muchos años, podías comprar estos autos por casi nada. Creo que el aspecto inusual realmente los hacía mucho menos deseables en comparación con el coupé diseñado por Bertone. Pero luego algo pasó. En algún momento diría que estos valían como una quinta o sexta parte del valor de los coupés. Así que los coupés no eran muy asequibles. La gente empezó a interesarse más en el sedán. Notaron los detalles increíbles, el hermoso frente, lo inusual que se ve. Y empezaron a interesarse en estos, y era sorprendente cómo bajarlos y ponerles unos rines de aleación, como en este auto, transformaba completamente su apariencia, y la gente empezó a apreciarlos de verdad. Así que hizo lo contrario de lo que hicieron la mayoría de los sedanes. En los años 80 autos, como el Jaguar Mark II, eran muy buscados. Luego, al entrar en los 92.000, eran los autos deportivos, eran los coupés los que todos querían comprar. Y los sedanes empezaron a perder su atractivo. Esto ha hecho lo contrario. Empezó con gente que realmente no los quería. Y luego, poco a poco, fue cerrando bastante la brecha con los coupés. Eso significa que, tristemente, hoy ya no puedes comprarlos por casi nada. Ahora tienen buen valor, así que revisé y en este momento hay creo 3 a la venta en el Reino Unido. Uno es un auto amarillo con un motor de 1.6 litros, pero está preparado para rally de carretera. Así que tiene cosas como asientos BMW más modernos, que estoy seguro son más cómodos. Pero para mí, quiero algo que sea un poco más original. Ese auto está en 20.000. En 21.000 hay un auto más original, que está en un hermoso color gris oscuro de época. Tiene algunos detalles de Hot Rod. Tiene las mismas ruedas que este, aunque ese es un 1.3 y ese está en 21.000. Por último, en 23.000 hay un auto que creo que es muy original. Todavía tiene las ruedas de acero, está en un color beige que parece que les gustaba mucho en los años 70. Ahora, el color no es precisamente para mí, pero si quieres un auto
que sea lo más parecido posible a lo que podrías haber comprado en esa época, definitivamente vale la pena considerarlo. Aunque ese cuesta 23.000 carros y de nuevo, sigue siendo un 1.3. Los 1.3 tenían alrededor de 85 caballos de fuerza. Así que en realidad son más divertidos de lo que pensarías, pero realmente tienes que exigirles para obtener algo de rendimiento. Si te gustó esto, checa el video que hice sobre el equivalente de BMW, el auto que creo que se inspiró en gran parte en el Giulia. Chécalo aquí. Muchísimas gracias a Chris por venir hoy y traerme su hermoso auto. Y gracias a todos ustedes por ver el video.